¿Por qué las familias que viven en zonas de riesgo por inundaciones prefieren quedarse allí y no buscan otras alternativas más seguras? ¿Qué alternativas del Estado se puede formular para ellos? Ángel. ¿Aló? Ya. ¿Y esto yo lo puedo controlar de acá? ¿Cierto? ¿Se controla o no controla? ¿No funciona? Ah, ya, bueno. Buenas noches con todos, ya me he presentado, mi nombre es Ángel Chávez, soy investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En este caso vengo a compartirles una experiencia de investigación que se realizó con la Flaxo y el CDKN sobre un proceso de reasentamiento poblacional en la ciudad de Iquitos. ¿Cuántos de ustedes conocen Iquitos? ¿Conocen Belén? ¿No? ¿Recuerdan esa ciudad que está dentro del río Italia? Es una ciudad que todos los años sufre constantes procesos de inundaciones, ¿no? Y digamos, la gente está muy acostumbrada a vivir en esas condiciones, pero yo quiero que recuerden la pregunta que me hizo Marixa. ¿Recuerdan que me preguntó? Me dijo, ¿por qué la gente vive ahí? ¿No? ¿Y qué alternativas tiene? ¿No? Y es algo que todo este tiempo, después del proceso de investigación que fue el 2015 hasta el día de hoy, yo me sigo haciendo la misma pregunta y esperamos que entre todos nosotros hoy podamos tener algunas respuestas a estas preguntas, ¿no? Si me puedes ayudar, ¿sí? Estaba preguntándome, porque cuando la primera vez que conocí Belén, en Iquitos, me decían que era la, ¿cómo era? La Venecia de Perú, la Venecia de los Andes, ¿no? Entonces yo me imaginaba la Venecia allá a la izquierda, ¿no? Pero ustedes ven que la Venecia de Perú es a la derecha, ¿no? Un poquito de diferencia. Sí, ambos viven en el agua, pero una está muy clara, la otra está un poco negra, ¿no? Y bueno, una muy buena infraestructura, la otra también muy linda, pero un poco precaria. Sí, la siguiente. Y otra vez, ¿no? ¿Cómo entendemos esta lógica? Porque hay mucho de orgullo en esa zona de vivir, digamos, dentro del río, ¿no? Porque el río es toda esa parte donde por medio año está seco y por medio año está totalmente inundado como una playa, ¿no? Y el problema es que la gente es muy pobre, ¿no? Bueno, no es malo ser pobre, el problema de ser pobre es que muchas veces tú no vives con dignidad, ¿no? No tienes una buena alimentación. Yo quiero que miren las fotos. ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahí? Eso están yendo al colegio. Y algo que yo me preguntaba cuando veía eso es normal? ¿Eso es aceptable? ¿Eso es parte de la cultura del agua? ¿No? Ahora hablamos de la cultura del agua. Vivir, digamos, en constantes inundaciones. ¿Ustedes podrían vivir de esa manera? Así vendrían a la universidad en el lavatorio, remando un poquito, ¿no? Y tomando sus notas. ¿O lo consideramos normal producto de que nos volvemos cada vez más indiferentes, ¿no? Como la pobreza es tan amplia y tan extendida, la aceptamos y ya no la cuestionamos y la consideramos normal. Pero muchos de nosotros, si nos pudiéramos en esas cosas, bueno, yo peso como 100 kilos, ya hace rato estuviera al fondo, ¿no? Varios de ustedes también, no se hagan. Entonces vemos que hay digamos, esta relación entre pobreza, normalidad, ¿no? Tiene que ver un poquito con los desastres, ¿no? Con lo que se ha mencionado hace un momento. La cultura ellos se adaptan, ahora que hablamos de la adaptación al cambio climático, a la resiliencia, ellos se adaptan a esas condiciones, pero ¿es una adaptación positiva o negativa? Yo también me hago esa misma pregunta y comparto lo que usted afirma, pero en la región es considerado eso como algo positivo. Entonces, claro, acá me hace más fácil explicarlo porque todos como que nos choca, ¿no? Sintiendo el frío aquí, metiendo los pies allá, pero allá en la región eso es muy común, ¿no? En el siguiente, por favor, vamos a ver que en esta zona, Iquitos, bueno, los que conocen, excelente, y los que no conocen, los invito a conocerlo, es una zona, digamos, de constantes inundaciones todos los años, como ven ahí en las estadísticas, y como ven en el mapa, que Iquitos es como una isla, ¿no? Está rodeada por el río Nanay, el río Italia y el río Amazonas, que es, bueno, ya el río Amazonas es súper, ¿no? Súper enorme. Y vemos que todos los años hay constantes afectaciones que superan la capacidad de resistencia, de adaptación que tiene la gente. En el 2012, ven ustedes ahí
un pico enorme, el 2015 también, y bueno, más o menos son 65.000 familias que están en esa situación de alta exposición a inundaciones que pueden superar los límites de sus techos, de sus casas, ¿no? Miren la foto abajito, esas casas tienen pilotes, tienen 3 metros de altura y ahí, a partir de ahí crece la casa. Las inundaciones en determinados momentos pueden llegar a cubrir toda la casa, ¿no? Hay eventos extremos que llamamos en gestión de riesgo. El siguiente, por favor. Y bueno, eso es lo que les decía, Iquitos, que es el mapa que está en color rojo, que lo rojo siempre es malo, está cortado por el río Nanay a la izquierda, el río Itaia a la derecha, y ese es franja media celeste, es el río Amazonas, ¿no? Que, digamos, está encerrando un poco al río Itaia, ¿no? A Iquitos, ¿no? Y ese codo que está como a la derecha, ese es un Belén, ¿no? Que está con ese codo el rojo con la franja del río, que está en celeste, eso es Belén, que está todo el tiempo, digamos, constantemente inundado, ¿no? En el siguiente, ¿sí funciona ya? A ver. Entonces, también para comentarles que de los estudios de imágenes satelitales que hizo la Marina, el río Amazonas es una serpiente enorme, ¿no? Entonces, los meandros están acercándose el río Amazonas con el río Itaia por etapas y está posiblemente provocando un riesgo de inundación mayor para el río Itaia, que es donde digamos, se ubica la ciudad de Belén, ¿no? No solo la ciudad de Belén, hay otras ciudades más, pero en este caso el estudio se concentró solamente en la ciudad de Belén, ¿no? Sí, bueno, una línea de tiempo, nomás para contar que eso es una zona de preocupación constante. El 2012 tuvieron un evento grande. En el siguiente vamos a ver, ese es un proyecto que se generó en la ciudad de Belén para mejorar el acceso a servicio, las condiciones de vida de la población. Se les entregaron nuevas casas, se quisieron hacer conexiones de luz, de agua, de desagüe, pero en una zona, digamos, donde se inunda constantemente. Y ese es un grave problema porque, primero, que es muy costoso y en términos de sostenibilidad técnica es muy complicado. El proyecto prácticamente, bueno, el proyecto costó o tenía un presupuesto de 200 millones de soles, pero el proyecto fracasó, ¿no? No se logró culminar el proyecto. Mira, el proyecto tenía un embarcadero, una plaza, tenía varias cositas. Era la idea de hacer una ciudad sumergible, ¿no? Yo he llamado a esto un incentivo a la permanencia en la zona. O sea, si tú haces todas esas mejoras es para que la gente se quede, ¿cierto? Claro, pero tienes que estar técnicamente seguro de que lo que estás haciendo va a ser así como en los programas de computación, en los diagramas, ¿no? Que en la práctica se ve así de bonito, ¿cierto? Pero muchas veces no es tan así, ¿no? Me tocó ver cómo fue en la realidad y por eso que fracasó, ¿no? Uno, por ejemplo, danos un ejemplo, vieron los techos de las casas inundados, las casas se elevaron mucho más y al darle más altura también lo hizo más débil y en unas inundaciones posteriores esas casas nuevas, reforzadas, colapsaron producto de las inundaciones, ¿no? Entonces, y el siguiente, por favor. Entre varias cosas, fracasó el proyecto. Nomás para decirle que esta es la ruta de Iquitos, que está, ¿no ven una figura media roja hacia la izquierda? Es la carretera hacia Nauta, y en el camino todo es la zona de expansión de Iquitos, ¿no? Todas las invasiones, la toma, los asentamientos humanos se van generando alrededor de la carretera Iquitos-Nauta y la zona de resentamiento que se está planteando para Belén, moverlo del área inundable hacia zonas, digamos, fuera de las aguas, están más o menos a 12,5 kilómetros de la carretera Iquitos-Nauta, ¿no? En el siguiente, por favor. Este es el proyecto de la nueva ciudad de Belén que se gestó en el año 2015. Proyecto completo, ¿no? De 180 millones, bueno, muy similar al otro proyecto, que tenía, en realidad no era un proyecto de reasentamiento, sino era un proyecto de crear una ciudad nueva, totalmente nueva, ¿no? Planificada, viviendas, los servicios, escuelas, postas de salud, mercados, terminal terrestre, tenía todo algo que yo no había visto muchos, salvo ese equivalente que era el proyecto de Olmos, ¿no? En el siguiente, por favor. Y digamos, el proyecto era bastante interesante y todo lo demás, pero ustedes saben que
uno no vive de buenas intenciones, ¿no? Entonces, la aceptación social del proyecto fue toda una discusión, ¿no? Y vamos a ver solamente algunas estadísticas, no tengo mucho tiempo. A nivel de los problemas más importantes de la zona, para querer reubicarse 12 kilómetros adentro de Aguas Seguras, vemos que la principal preocupación es el tema de la seguridad de la gente, ¿no? Es una zona muy de pobreza, hay trata de personas, hay prostitución, hay drogadicción. Esa es digamos, no es porque la gente sea así, sino obviamente los delincuentes buscan lugares de gente muy pobre para, digamos, mimetizarse, ¿no? Entonces, por eso ustedes van por ahí y posiblemente los puedan asaltar, pero no porque que la gente sea así, sino hay mucha delincuencia que se mete en la zona, ¿no? En el siguiente, por favor, vemos que una de las principales preocupaciones para estas personas es esto es sobre los beneficios de vivir en la zona. Los beneficios que ellos obtienen de estar en la zona es, por ejemplo, los ingresos. Si ustedes conocen Belén, ¿qué hay al lado de Belén? ¿Saben? El mercado de Belén. Es, digamos, una de las cosas también. Creo que el ponente anterior, el de Cernam, comentó el tema del mercado y toda la biodiversidad animal y de plantas que llegan al mercado. Y eso es un motor de ingresos para la población que vive justo ahí dentro del río Itaia, ¿no? En el siguiente, por favor, vemos, por ejemplo, otros beneficios que están asociados al reasentamiento, más bien. ¿Qué beneficios ellos obtendrían si se van a vivir tierra firme? Y la principal que se rescata a los diferentes grupos de encuestados es que van a estar más seguros respecto a las inundaciones, ¿no? Y mayor tranquilidad, mayor seguridad. Ahí es del peso de O sea, están asociando los beneficios de quedarse a vivir ahí en relación a los ingresos y el trabajo y los beneficios de mudarse a vivir a otro lado que no sufrirían de constantes inundaciones, ¿no? En el siguiente, ¿cuáles serían las pérdidas más importantes? Están relacionadas con las pérdidas de la salud, el tema de educación, los ingresos, son las pérdidas más importantes si ellos aceptan el reasentamiento. En el siguiente, ¿qué servicios les faltan? Obviamente los servicios de agua potable, que es el más crítico para la zona, y eso lo vemos reflejado en todas las otras, las diferentes láminas. En el siguiente, viviendas de la zona. Si ellos se mudaran, ¿qué pasarían con las viviendas? ¿No? Piensan que eso es algo que los ata para no aceptar la reubicación, es que posiblemente si ellos se van al otro lugar, otra persona ocuparía su lugar, ¿no? Entonces, quieren mantener la nueva casa en la zona de riesgo y quieren obtener la casa ahí en la zona, digamos, de reubicación, de reasentamiento, ¿no? Y ese es un problema grave de decisión de qué hacer, ¿no? En el siguiente, por favor, vamos a ver otro más. Mencionar esto, todos los años esa población, como vive en inundaciones, gasta mucho dinero, entre 100 a 200, 300 soles, en hacer esas maderas. ¿Saben para qué son esas maderas? Son unos puentes para que ellos caminen por todo el río, ¿no? Para que se puedan desplazar los 6 meses. Y eso tienen que hacer todos los años porque esa madera se pudre por cada proceso de inundación, ¿no? Hay un gasto enorme de vivir en esas condiciones también, ¿no? En el siguiente, vamos a ver. ¿Por qué rechazan la reubicación? Principalmente una de ellas es la desconfianza, los costos de traslado, la distancia en relación a los centros de trabajo, la necesidad de un cambio de actividad económica, ¿no? Porque en las zonas se dedica más al comercio que en la nueva zona que irán a hacer otras actividades, ¿no? En el siguiente, ¿por qué aceptarían la reubicación? Mayor seguridad respecto a las inundaciones, digamos, mayores beneficios en relación a la seguridad de sus niños, ¿no? Por las inundaciones. Sí, podemos ir, creo que al final, sí, ya vamos a ganadores, perdedores. Sí, yo creo que nos quedamos con esto, ¿no? Con esa última lámina. Solo para mencionar que eso fue más o menos el 2015, estamos en 2019, iba muy bien el proyecto, y ese es un síntoma de los proyectos dentro del Estado, ¿no? Que cada vez que hay un cambio de gestión,
muere con el que creó el proyecto, muere con el que creó la idea. Claro, queda vivo un pedacito del proyecto, pero lamentablemente este proyecto de creación de una nueva ciudad para mover a la gente en una zona más segura y darle servicios de calidad, se volvió en una experiencia más de fracaso de proyectos de asentamiento en el Perú. ¿Ya? No tenemos ni en el Perú, y muy pocos a nivel internacional, una muy buena experiencia de cómo reubicar gente que vive en zonas de alto peligro a zonas seguras. Técnicamente se puede, pero socialmente, políticamente, hay mucha debilidad, tanto del temor de la población, la desconfianza de la población y esta debilidad de las autoridades que tenemos. Bueno, ustedes lo han visto en estas semanas, ¿no? Cómo es el carnaval de las decisiones políticas. Ningún proyecto se puede sostener en ese contexto. Y lamentablemente, por más que ha habido intentos, esta es una experiencia más de fracaso. Y la gran pregunta que yo dejo ahí, o la pregunta que yo me hago a mí mismo es, con el fenómeno del niño costero en 2017, el Ministerio de Vivienda declaró varias zonas en el país de zonas de alto riesgo no mitigable. ¿Eso qué significa? Reasentamientos. Y hasta ahorita me sigo preguntando cómo lo van a hacer si hasta el día de hoy no tienen ninguna experiencia exitosa, ¿no? Ellos mismos no logran ser consecuentes con sus intervenciones a nivel de políticas, ¿no? Entonces es un desafío enorme y esperamos que podamos revertirlo para el próximo gran evento que se pueda presentar en nuestro país, estar mejor preparados y más fortalecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muy bien. Seguimos con Edith Fernández Vaca.